Bien chicos, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de historia. En esta clase vamos a ver chicos continuamos lo que es el Imperio Romano, pero vamos a ver los periodos por los que va a transitar ya este periodo de la sociedad romana, o sea, del Imperio Romano. Periodo de apogeo, ya, el periodo de apogeo está dividido, hijo. Por ejemplo, acá Julio Claudianos, ¿no? O sea, lo ponen unos nombres ellos, ¿no? A cada periodo, o sea, los historiadores han puesto, cada periodo han puesto un nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos los Julio Claudianos, ¿no? Los Flavios, los Antoninos, ¿ya? Los Severos, ¿ya? Y luego tenemos a la anarquía, ¿ya? El periodo de la anarquía militar. Vamos a empezar viendo, ¿no? Quienes gobernaron y algunas características, ¿no? Importantes de estos gobernantes que tuvo el Imperio Romano. En el primer tenemos a Tiberio, ya, que va a gobernar del año 14 hasta el año 37 después de Cristo, ya. Se caracterizó Tiberio por mantener ya un gobierno duro y efectivo. Y durante su gobierno de Tiberio muere ya Cristo. Habíamos dicho que Cristo nace durante el gobierno de Augusto, ya, y muere en el gobierno de Tiberio, ya. En este gobierno muere Cristo. Calígula, ya, otro personaje, otro emperador bastante controvertido durante el gobierno del Imperio Romano. Gobierna desde el año 37 hasta el año 41 después de Cristo, ya. Su gobierno se caracteriza porque hubo un derroche fiscal, ya, y va a introducir algunas costumbres helenísticas, o sea, algunas costumbres griegas, va a introducir él en el desarrollo de la sociedad romana. Luego tenemos a Claudio, ¿ya? Claudio, ¿ya? Un personaje que gobierna desde el año 41 hasta el año 54 después de Cristo, ¿ya? Conquista Britania, dice, y él se va a rodear, va a contar con la asesoría, ¿ya?, de griegos libertos, ¿ya? O sea, de griegos que estaban en libertad y que habían llegado a Roma, ¿no? Y él se va a rodear de esa gente y lo va a tener como asesores, ¿ya? Y por último, en este grupo tenemos a Nerón, otro personaje también controvertido en el desarrollo de la sociedad romana, ¿no? Ya va a gobernar del año 54 hasta el año 68, ¿ya? Ahí él se va a dejar porque va a incendia Roma, ¿no? Es un tipo que parece, ¿no? Tenía unas ideas muy perversas, ¿no? No medía consecuencias, ¿no? Incendia Roma e inicia Nerón. Nerón va a iniciar la primera persecución contra los cristianos, ¿ya? O sea, Nerón empieza la primera, ¿ya?, persecución contra los cristianos. Luego tenemos, chicos, a los Flavios, ¿ya? Tenemos a Vespasiano, que gobierna del año 69 hasta el año 79. Él se va a caracterizar, ¿por qué? Porque con él se va a construir el famoso Coliseo romano, ¿no? O sea, construye el Coliseo romano. Luego tenemos a Tito, otro personaje, ya, otro emperador de la sociedad romana. En su gobierno de él va a erupcionar, hijos, ya, el volcán Vesubio, ya, que va a desaparecer a las ciudades de Pompeya y Herculanos, ya. Esta erupción de este volcán llamado Vesubio ya desaparece a las ciudades de Pompeyo y Herculano. Asimismo, Tito va a destruir Jerusalén. ¿Por qué? No, porque hubo una rebelión de los judíos, ¿ya? O sea, por la rebelión de los judíos, en represalia, ¿qué es lo que hace Tito? Destruye ya la ciudad de Jerusalén.
Dominiciano, ya en el año 81 hasta el 96 va a gobernar. Con él ya van a cesar las persecuciones, ya en su gobierno de cesan las persecuciones contra los religiosos cristianos, o sea, contra todas aquellas personas que profesaban el cristianismo, va a cesar las persecuciones. No hay persecuciones en el gobierno de Domiciano. Luego, chicos, tenemos a los antoninos, ya, a los antoninos. Entre sus personajes tenemos a Nerva, ya que gobierna el año 96 hasta el año 98, ya. Nerva va a introducir la idea del Optimus, es decir, para él, aquel que va a gobernar no debería ser solamente por herencia, sino debería ser la persona que está más capacitada para poder ocupar el cargo. Por eso él no instaura la idea de Optimus, ya que el nuevo gobernante, el nuevo emperador, debe ser el más capaz, ya. Luego tenemos a Trajano del año 98 al año 117, ya. Con él el imperio no va a alcanzar su máxima expansión, ya. Conquista asimismo Mesopotamia, ya. Con Trajano el imperio alcanza su máxima expansión y él se va a encargar de conquistar ¿a quién? A Mesopotamia. Luego tenemos a Adriano en el año 17 al año 137 después de Cristo, ya. Con él se va a hacer la famosa codificación romana, es decir, no va a elaborar un código de derechos, ya, de los derechos civiles. Por eso dice la codificación romana. Antonino, que en el año 137 hasta el año 161, con su gobierno de él va a haber una relativa paz romana, ya. Se va a dedicar a construir teatros, mausoleos, ¿no? Y promovió las artes y la ciencia, un gobernante, ¿no? Que va a promover la ciencia, las artes, ¿no? Fue Antonino. Luego tenemos a Marco Antonio, ¿no? Llamado el emperador filósofo, seguidor, dice, de la doctrina estoica, ya, Marco Antonio. Y por último, en este grupo de los antoninos tenemos a Cómodo, ya, que del año 80, de 180 al año 192, ¿no? Este personaje también es un tipo estrafalario, un tipo que, ¿no? Soberano, dice, lleno de brutales instintos y muy vanidoso, ya, y cruel, ya. Sus crímenes que comete él, ¿no? Son muy parecidos, dice, ya, son muy parecidos, ¿no? A los que cometió Calígula y Nerón, ya. Luego tenemos a los severos, ya. Entre los más importantes, los más destacados, ya, tenemos a Caracalla, ya, que es un personaje que va a otorgar la ciudadanía romana a todos los personajes libres, ya, que estén dentro, ya, dentro del imperio. O sea, él va a dar la ciudadanía romana a todos aquellos, ¿no? Hombres libres del imperio. Y por último tenemos a Heliogábalo, ya, que va a decretar, ya, va a decretar el culto solar, ya, al dios Helios, ya. O sea, con Helio va a decretarse el culto solar. Luego tenemos, chicos, la anarquía militar, otro periodo, ya, otro periodo del transcurrir de la sociedad romana en el imperio, ¿ya? Dentro de este grupo del imperio. Anarquía militar, dice que se va a caracterizar, ya, por una anarquía militar. Sus personajes, sus emperadores, ya, van a morir asesinados, ya, no van a estar mucho tiempo en el poder. Por eso que en 30 años, ya, hubieron 19 emperadores, porque hubo constantes conspiraciones, hubo conflictos entre ellos, ¿ya? Entonces, solamente va a durar, ¿no? 30 años, y en los 30 años hay 19 emperadores. Eso nos da una idea que fueron
breves, ya sus gobernantes tuvieron un periodo muy breve en el gobierno. Entre los más destacados tenemos a Diocleciano, ya, que va a realizar ya una amplia reforma del imperio. Esto, hijo, los va a traer ya como consecuencia constantes luchas, constantes guerras internas que tuvo Diocleciano. Durante su gobierno, dice, se van a realizar también las más encarnizadas persecuciones contra los cristianos. Nuevamente los cristianos vuelven a ser perseguidos por los emperadores romanos, ¿ya? Constantino va a restaurar la unidad del imperio, ¿ya? Y en el año 313 va a dar el edicto de Milán, ¿ya? Que ponía fin a las persecuciones, ¿ya? De los cristianos. Nuevamente los cristianos vuelven a tener paz, ya no van a ser perseguidos, ¿no? Porque Constantino, ¿no? Decretó un edicto que se ponía fin a las persecuciones. Y en el año 330, Constantino va a cambiar el nombre de la ciudad de Bizancio por Constantinopla. Se deja de llamar Bizancio y comienza a llamarse Constantinopla, ¿ya? Y por último tenemos a Teodosio, ¿ya? Uno de los últimos emperadores del Imperio Romano. Da el edicto de Tesalania, ya en el año 392, ya en el que el cristianismo, hijo, ya en el cristianismo se convierte en religión oficial. Oficialmente en Roma el cristianismo era la religión oficial, ¿ya? A su muerte de Teodosio, hijos, el imperio romano se va a dividir en dos. El imperio de Occidente lo tocó al hijo Honorio y el imperio de Oriente a Acadio. Solamente el imperio de Occidente de Honorio va a subsistir, hijos, por 80 años más, que luego va a caer ya también en mano de los, ¿no? de los pueblos bárbaros, ¿ya? Rómulo Augustulo, ya, fue depuesto en el año 472 por los Herulos, ya, fue el último emperador, ya, fue el último emperador romano. Con él se ponía fin al imperio romano. Con él estaba terminando el imperio romano. Bien, chicos, con esto estamos terminando nuestra clase de el imperio romano y los periodos por los que transitó, ¿no? esta etapa de la sociedad romana, ¿no? De la vida romana, periodo de apogeo y el periodo de la anarquía militar. En la otra clase quedamos a hacer lo que es la cultura, la educación romana, ¿ya? Bien, chicos, cuando nos estamos despidiendo hasta la próxima clase. Escriban en su cuadernito, por favor.